este, esta presentación la he querido en cierta manera dividir, en cierta manera enfocar, primero para darle la importancia que tiene la infraestructura en el desarrollo de un país, ¿no? Como ustedes sabrán, en los últimos años nosotros hemos venido arrastrando una caída significativa del desarrollo de la infraestructura en todos los ámbitos, sea privado como público, ¿no? Entonces, si me podés ayudar con la siguiente lámina, por favor. En ese sentido, la inversión pública y privada en términos nominales, antes de pandemia, ¿no? Si bien es cierto, ha tenido un crecimiento importante en los últimos 10 años, antes de pandemia, ¿no? Ha comenzado a tener un decrecimiento importante, ¿no? Como ustedes pueden ver, la inversión pública representa aproximadamente un 20% de la inversión total que tiene el país. El 80% es la inversión privada. Y la inversión privada, en cierta manera, no solamente pues, abarca los grandes sectores económicos, ¿no? Por ejemplo, minería, el sector servicios, etcétera, sino también toda inversión que pueda hacer el ciudadano común. Una inversión que podemos hacer nosotros, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, y todo eso representa inversión privada que ha tenido, ¿no? Como les vuelvo a repetir, en los últimos 4 años un decrecimiento consecutivo. Si hablamos solamente, por ejemplo, en construcción, estamos hablando de una caída del 8 a 10% que se ha presentado en los últimos años. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos de inversión minera, a veces pensamos que la inversión minera es una inversión importante dentro de la inversión privada, pero como ustedes pueden ver en la gráfica, la inversión minera solamente alcanza el 20% de la inversión privada total. O sea, si hablamos de la inversión total, ¿no? El 80% es inversión privada y de ese 80% solamente el 20% es la inversión minera. Entonces, el resto es la inversión, como lo vuelvo a repetir, en una serie de sectores que en los últimos años ha venido teniendo un decrecimiento. Principalmente en construcción, el que está relacionado con el tema de la infraestructura. Entonces, la siguiente, por favor. Pero cuando hablamos de inversión pública, ¿y por qué, a pesar del 20% que representa en la inversión total, por qué es importante la inversión pública? Es importante la inversión pública porque la inversión pública da señales al mercado de estabilidad, da señales al mercado de confianza, da señales al mercado de que se pueden hacer las cosas, ¿no? Y cuando la inversión privada no funciona, se retarda, se llena de corrupción, quita incentivos al privado de que ellos puedan invertir en un país que en cierta manera da señales negativas en su propia inversión como país. Entonces, en un estudio del Fondo Monetario Internacional, determinó, ¿no? Y le da, en cierta manera, esa importancia a la inversión pública, ¿no? Argumentando en este estudio, que este fue el resultado del estudio, de que el aumento de la inversión pública en 1% del PBI puede incrementar 2.7 la inversión privada y un 10% en el empleo. Miren, ese efecto multiplicador que tiene la inversión privada con respecto a la inversión. Perdón, el efecto multiplicador que tiene la inversión pública con respecto a la inversión privada. Es por ello, ¿no?, que el Estado hace todo el esfuerzo de ser en cierta manera, un buen gestor de infraestructura pública con la finalidad de que pueda, en cierta manera, darle esa confianza al privado de que somos un país en que se puede invertir,
en que se puede desarrollar infraestructura, en que se puede desarrollar servicios de la mano con el privado, ¿no? En los últimos años, si bien es cierto, hemos tenido una performance como Estado, como gestión pública deficiente en las infraestructuras públicas, eso en cierta manera se está tratando de revertir en estos últimos meses con las adjudicaciones que se ha tenido a nivel de proinversión, por ejemplo, y algunos proyectos de inversión pública que se quieren, en cierta manera, volver a, a relanzar, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la inversión pública. La siguiente, por favor. Entonces, esta gráfica siempre la trato de mostrar a mis alumnos, principalmente a las clases que dicto en examen, porque marca, en cierta manera, ¿no? Una foto de lo que representa la calidad de la infraestructura y el ingreso per cápita de un país. Como ustedes pueden ver, hay un país que se aleja de ese pelotón, que se llama Corea del Sur, ¿no? Un país que, como sabrán en la historia, hace ya 70 años, ese país, después de tener una guerra civil, ahí nomás terminando la Segunda Guerra Mundial, lo llevó pues a tener una de las economías más destruidas en el Asia, ¿no? Solamente le bastó 2 décadas a este país para comenzar a iniciar o a sembrar lo que ahora están cosechando, ¿no? Un país moderno, un país desarrollado, con un ingreso per cápita muy alto, tecnológicamente desarrollado, pero de ahí lo voy a explicar cuál ha sido, pues, en cierta manera, esa siembra. ¿En qué sembraron ellos como país? Pero aún así, en esta gráfica podemos ver que Perú todavía está rezagado con respecto a a nuestros vecinos, ¿no? Del barrio, ¿no? Si vemos, pues, si comparamos con Chile, con Uruguay o con mismo Panamá, estamos todavía lejos. La siguiente, por favor. Entonces, para poder llegar a tener esos niveles de per cápita de los países de la OCDE, o los países de los tigres del Asia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos que hacer ese recorrido de crecimiento para llegar a esos niveles per cápita? ¿No? En esa gráfica podemos ver que, por ejemplo, para llegar al per cápita de Malasia, ¿no? Tenemos que, en cierta manera, tener un crecimiento de 20 años en el orden del 4%. Y para llegar a los niveles de Corea, estamos hablando de casi el 5.5% de crecimiento anual, consecutivo, mantenido, ¿no? Para poder llegar a esos niveles. O sea, nos falta muchos años y actualmente con un crecimiento, el año pasado con un crecimiento nulo, bueno, no hubo crecimiento, hubo un decrecimiento, estamos en recesión, y este año con un crecimiento que en cierta manera se proyecta al 2%, estamos todavía lejos para poder llegar, ¿no?, a pisarle los talones a estos países en lo que respecta a crecimiento per cápita. El siguiente. Entonces, la pregunta es, profesor, ¿alguna vez en la vida en el pasado, en algún año, hemos podido lograr ese crecimiento del 4% mínimo que se requiere? Bueno, la pregunta es, sí, sí hemos llegado en un momento a tener ese crecimiento, ¿no? Pero en un estudio del Banco Mundial, ¿no?, un poco para llevar ese crecimiento ya a cifras en sectores económicos y en sectores productivos, en este estudio del Banco Mundial ¿no?, indicaba de que, por ejemplo, 1% de crecimiento del PBI se requiere en promedio invertir en estos sectores, ¿no? Agua potable, transporte, energía, telecomunicaciones. Entonces, para crecer a un ritmo de 6%, ¿no?, y poder llegar a esos niveles de Corea en los siguientes 20 años,
pues necesitamos invertir en infraestructura mínimo unos 15.000 millones de dólares de manera anual. Entonces, si eso lo llevamos a una distribución por sectores, estamos hablando pues que en transporte, por ejemplo, tendríamos que invertir 12.000 millones de dólares, en energía eléctrica unos 7.500, en telecomunicaciones unos 25.500 y en agua potable unos 4.500 millones. Entonces, la pregunta es, ¿no? Y vuelvo a hacerla, ¿hemos llegado a esos crecimientos o a esas cifras en los últimos años? La siguiente, por favor. Entonces, antes de dar respuesta, hay que mirar cómo estuvimos hace 3 décadas atrás como país, ¿no? Cómo salimos de esa gran recesión que nos, y ese, en cierta manera, crisis económica que nos dejó los 80, al inicio de los 90, cuando el Perú comenzó a tener esos cambios estructurales que permitieron, primero, controlar la inflación, como ustedes pueden ver en la gráfica, ¿no? De una inflación de casi 7.700%, tuvimos que, ¿no? En cierta manera, hacer un ajustón para poder llevar esa inflación a unos niveles aceptables, en cierta manera, ¿no? Salimos de un país paria, como, ¿no? Para los que somos o pintamos canas, el gobierno de Alan García y su negativa de pagar la deuda externa nos llevó pues a que el sistema financiero nos catalogara como un país inelegible, un país al cual no debería prestarle ninguna institución financiera. Entonces, salimos de esa categoría, ¿no? En esos 90 con estos cambios estructurales que nos permitieron, en cierta manera, bajar la deuda pública, nos permitieron, en cierta manera, bajar la inflación y, sobre todo, ¿no? Mantener el déficit fiscal a los niveles aceptables que posteriormente, ¿no? Ya con el país cuando entró al sistema financiero internacional, ya la banca multilateral, llámese Banco Mundial, el BID, la CAF, comenzaron a ver al Perú como un cliente para dar los préstamos para el desarrollo económico del país, ¿no? Los primeros préstamos fueron destinados pues, para rehabilitar, por ejemplo, la Panamericana Sur y Norte, ¿no? Y posteriormente el Estado comenzó a hacer cambios estructurales y a generar nuevos modelos de promoción de la inversión privada que después voy a describir en láminas posteriores, ¿no? La siguiente. Entonces, como podemos ver, esta gráfica, si bien es cierto, recoge los últimos años, los últimos 15 años, podemos ver que ese indicador o esa relación inversión-PBI, ¿no? Que al término de la década pasada estuvo más o menos por el orden del 5%, llegamos al 6% en el año 2014, un año importante, y tomen nota, 2014, porque es un año importante porque después del 2014 hay un cambio estructural en el modelo peruano que después voy a describir las consecuencias que tuvo. En el 2014, por ejemplo, se otorgó la concesión de la línea 2 del Metro de Lima, ¿no? En el 2014 se adjudicó la última concesión en carreteras, la longitudinal tramo 2, la línea 2 del Metro de Lima, ¿no? Por ejemplo, que fueron las dos últimas concesiones o contratos de concesión que se suscribieron bajo la modalidad de asociaciones públicas privadas, ¿no? Después de ello, después del 2014, comenzó a haber una caída consecutiva, una fuerte caída de esa relación. Y ustedes las pueden ver, ¿no? Estos son datos antes de pandemia, y siempre voy a tratar de comparar datos antes de pandemia porque son los datos que en cierta manera muestran a un país, entre comillas, sin ningún tipo de distorsión, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Y para poder
ese gráfico, llevarlo a las cifras, desde el año 2009 al 2020, también prepandemia, podemos ver cómo ha ido evolucionando, ¿no?, esa inversión en infraestructura, tanto como APP como obra pública, llegando a ese pico en el 2014 de aproximadamente unos 12.360 millones de dólares, que representaba en aquel entonces, ¿no?, una inversión del 6.1 del PBI. Posterior a esas fechas se pueden ver ya unas caídas, ¿no? Que estamos hablando, por ejemplo, en obra pública, la caída fue en 21%, en APP fue la caída más estrepitosa, en 72%, y en general, la inversión en infraestructura en general tuvo una caída del 40%. ¿No? En el 2019, por ejemplo, se invirtió 6.300 millones menos que el mínimo ideal. Menos que el mínimo ideal. Y eso significa, ¿no?, crecer 2.7 menos del PBI. Y eso significa que no estamos generando puestos de trabajo, ¿no? En este caso, la cifra determina 130.000 puestos de trabajo que no se han generado, y que es algo que es, en cierta manera, importante mencionar, es que con el 4% de crecimiento permite al menos poder captar esa población económicamente activa que se va incrementando, que se va incorporando a esos jóvenes que salen de las universidades, que salen de los institutos o que salen de la educación secundaria y se va incorporando a esa población económicamente activa para poder tener unos empleos en cierta manera dignos, formales, etcétera, etcétera. Necesitamos crecer mínimo un 4%. Si no crecemos mínimo 4%, lo que estamos haciendo es hacer crecer esa bola de nieve que después nos va a impactar en años posteriores. Ojo, ya venimos con un retraso, como les decía, ¿no?, desde el 2014, con un retraso que nos está en cierta manera generando un, un nivel de desempleo en la población económica activa cada vez más creciente. La siguiente, por favor. La siguiente, ok. Entonces vamos a volver a Corea, ¿no? Vamos a volver al ejemplo de Corea. ¿Qué cosa hizo Corea? Corea, y láminas proviene de unas fotografías que tomé a un evento que se realizó en la Embajada de Corea hace ya buenos años, y que en cierta manera lo mostraban con orgullo, ¿no? El representante, ¿no?, de la embajada coreana lo mostraba con mucho orgullo. ¿Por qué? Porque miren un poco, si analizan bien la fotografía, pueden ver de que relacionan la construcción de los metros, ¿no?, la construcción de los metros y los eventos, tanto deportivos, eh, que ha organizado este país, y el nivel per cápita respectivo de ese año. Y empezamos con, por ejemplo, la construcción de la primera línea de metro de Seúl. ¿Qué nivel per cápita tenía en aquel entonces Corea? Y eso estamos hablando de los inicios de los 70. $550 por ciudadano, por persona. Con ese nivel per cápita construyó el primer metro de Seúl. Pasaron los años, ¿no? Se construyó la segunda línea de metro, la tercera, la cuarta, y en la cuarta su nivel per cápita estaba en $2.450 por ciudadano. Llega la Olimpiada de Seúl. Un país que organiza unas Olimpiadas debe ser, pues, un país que tiene toda esa capacidad, no solamente en infraestructura, sino también una capacidad vial, una capacidad, ¿no?, de recibir a todos estos deportistas, una capacidad hotelera. Ya para aquel entonces, 1988, Seúl 88, para los que también pintamos canas y nos despertamos en la madrugada para ver a la selección peruana de voleibol, que en aquel año ganó la medalla de plata. Ya para aquel entonces
el nivel per cápita de Corea era $2.820 por persona. Y la pregunta es, ingeniero, ¿y Perú cuánto tiene actualmente, no? ¿Cómo podemos hacer una comparación? Tenemos todavía que seguir avanzando en la gráfica y llegar a la construcción de la línea 6, 7 y 8 de metro y preparándose para su primer mundial de fútbol. En aquella época ya estábamos hablando de $8.860 por persona. El Perú actualmente tiene, ¿no?, aproximadamente $7.800 por habitante. Hagan ustedes sus comparaciones. ¿Cuántas líneas de metro tenemos actualmente en la capital? Una y una que se está construyendo. Hemos organizado unos Juegos Panamericanos con mucho esfuerzo. Vamos a organizar de acá a unos 3 años unos nuevos Juegos Panamericanos, pero las comparaciones son abismales. La siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue el éxito o cuál fue el factor de éxito que tuvo los coreanos para ahora tener a esa economía boyante que tiene actualmente? Apostaron en infraestructura. Entonces, pero nosotros, ¿no? Nos vanagloriamos, nosotros le ganamos ¿no?, al barrio, ¿no?, con esto, con deuda pública, somos los que tenemos menor deuda pública, más baja que Chile, estos son valores antes de pandemia, somos los que tenemos las mayores reservas internacionales de la región, superamos a Brasil, mire, imagínense, riesgo país también, tenemos el menor riesgo país, ganándole a Chile. Inflación, ni hablar, ¿no? Tenemos una de las más bajas de Latinoamérica. Entonces la pregunta es, ¿y estos valores? Esto es lo que nos vanagloriamos y que siempre sacamos, hinchamos pecho por todo esto que ven a ustedes acá. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve tener esos indicadores macroeconómicos, ¿no?, donde sacamos del pecho, somos los primeros en el barrio? ¿Para qué? Cuando, si analizamos, por ejemplo, el reporte del 2019, también prepandemia, del World Economic Forum, y nos califica, ¿no?, en estabilidad macroeconómica somos campeones, pero después jalamos todas las materias en infraestructura, en capital humano, en prácticas laborales, en institucionalidad, en adopción de tecnologías y en capacidad para innovar, en donde sí salimos con un 0,5. Entonces, eso es nuestra radiografía. La pregunta es, ¿cómo podemos revertir esta situación? ¿No? La siguiente, por favor. Entonces, seguimos con ese análisis de que para qué nos sirve, pues, tener todos esos indicadores macroeconómicos, ¿no?, también cuando en infraestructura solamente no estamos puntuando en el barrio. El mejor performance que se tiene, según esa lámina, el Perú es en puertos. ¿Y por qué en puertos? Porque es una infraestructura que en los últimos años, ¿no?, ha tenido en cierta manera un crecimiento sostenido, en donde las inversiones no se han retrasado por factores que después voy a mencionar, y que en cierta manera han sido infraestructuras cuyo desarrollo, gestión, construcción, etcétera, etcétera, se ha desarrollado de una manera limpia en el Perú, ¿no? Con algunos bemoles que tenemos actualmente con el tema de Chancay, que se espera de que se va a solucionar, ¿no? Siempre hay pues alguien que, ¿no?, que por ahí hace ruido cuando hay este tipo de inversiones, pero después de eso, puertos ha sido uno de los sectores, como le digo, más bollantes, ¿no?
Estamos muy lejos en temas de carreteras, estamos muy lejos en tema de competitividad aeroportuaria, por ejemplo. Esperemos que esto se revierta con la culminación de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la ampliación de infraestructura de los aeropuertos en provincias, ¿no? Es algo que en este curso voy a dictar cómo se miden, por ejemplo, niveles de servicio y cuál es la radiografía actual de los aeropuertos regionales y cuáles son los niveles de inversión que se van a ejecutar en los próximos años. La siguiente, por favor. Y ahí, en todo esto, ¿no? En esta inscripción llegamos al año 2000 y nos cae la pandemia. Y la pregunta es, ¿no? ¿Para qué nos sirvió el tener esos indicadores macroeconómicos tan bullantes si al final llega una pandemia y nos desnuda, nos, como se dice, nos saca esa careta de desarrollo o de pseudo desarrollo, ¿no? Algunos economistas hablan de pseudo desarrollo que tuvo el país y que fue desnudado por esta pandemia. Fuimos los que tuvimos la mayor caída en PBI de la región, a pesar de tener uno de los mayores estímulos financieros de la región. Toma de decisiones, el tema de la infraestructura médica precaria, retraso en infraestructura hospitalaria, una serie de factores que llevaron a tener esta cifra, como les digo, que fue la caída más estrepitosa que tuvo un país en la región por el COVID. La siguiente, por favor. Y me voy a quedar con una frase, y siempre la rescato, ¿no? A esta exministra, joven exministra, ¿no? En que dijo algo que ningún ministro de Economía o funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas se atrevió a decir hasta la fecha. Voy a leer literalmente lo que comentó en ese diario de una entrevista que le hizo a la exministra. Dijo, el Perú no puede estar entre los primeros países de la región en manejo macroeconómico y entre los últimos en manejo de instituciones y calidad de los servicios públicos. Una condición que se ha ratificado en este momento. Estaban hablando en plena pandemia. Entonces, el gran mensaje de todo lo que hemos hablado hasta ahora es que como país generamos una gobernanza que puso al manejo macroeconómico como el fin y no como el medio. Ese es el gran mensaje, ¿no? Que nos lleva. Entonces, ¿qué podemos hacer, ingeniero? ¿Dónde podemos atacar? ¿Cuál es el factor crítico de éxito que nos puede, que nosotros podemos implementar para cambiar esta situación? La siguiente, por favor. Entonces, a finales del 2019, como un intento del Ministerio de Economía y Finanzas de poder revertir esa situación que les he descrito en las láminas anteriores, es que el Ministerio de Economía y Finanzas, la siguiente, por favor, elabora un plan nacional de infraestructura para la competitividad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este plan? Al menos cerrar la brecha de infraestructura, una brecha de infraestructura que está por el orden, en aquel entonces, 2019, en el orden de los 363 mil millones de soles. Y con este plan, al menos, era cerrar la brecha en los próximos 10 años, ¿no? Al menos con el 30%. ¿Y con qué? ¿Y cómo podíamos cerrar la brecha con ese 30%? Priorizando unos proyectos, muchos de ellos en ejecución y algunos que estaban en formulación, que eran grandes proyectos de infraestructura, muchos de ellos en asociaciones públicas privadas. Pero la pregunta es, o los que han podido tener la lectura de este plan nacional, es que para los que estamos familiarizados en la gestión de proyectos, no crean que esto es un plan en donde hay
objetivos, donde hay responsables, donde hay hitos, donde hay metas por año, etcétera, etcétera. No, no, no. Eso no es. Es más un listado de proyectos priorizados. O sea, si utilizamos la terminología de gestión de proyectos eh, de lo que nosotros conocemos como plan, pues este no es un plan, ¿ok? Es una priorización de proyectos. Entonces, la siguiente, por favor. Como les decía, ¿no? Muchos de estos proyectos, esos 52 proyectos que se priorizaron en ese, llámese plan, muchos estaban pues en formulación, ¿no? Estamos hablando de 28 estaban en formulación y evaluación y 24 en ejecución, ¿ok? Eso son las cifras más o menos de los empleos que se podrían generar, ¿no? Con estos proyectos. Estamos hablando de miles. La inversión aproximada de esos 52 proyectos estaba casi bordeando los 100.000 millones, no, sí, los 100.000 millones de soles, ¿no? La siguiente, por favor. El preponderante de ese listado eran los proyectos de asociaciones públicas privadas que tenían un grado de avance a aquella fecha, 2019, por el orden del 27%. Después también un muy porcentaje alrededor ¿no? del 19% de ejecución estaba en obra pública. Como ustedes pueden ver, la obra pública y los proyectos en activo no representaban ni el 5% de ese listado. O sea, para que ustedes puedan ver cómo estaban pues, compuestos estos proyectos. La siguiente, por favor. Y en el año 2019, pasó un año, a diciembre de 2020, se incrementa la inversión actualizada, o sea, prácticamente lo que se hace es se actualiza la inversión de estos proyectos, 24 en ejecución, 25 en proceso y 3 que estaban en idea, que alrededor de unos, como les digo, 100.000 millones de soles, a 114.000 millones de dólares. Lo único que se ha hecho en esa oportunidad fue sincerar los proyectos, porque algunos pasaron ya de lo que están en proceso, pasaron a ejecución, ¿no? O sea, fueron 6 proyectos que pasaron a ejecución y elevaron, en cierta manera, sinceraron, obviamente, ya cuando pasas a ejecución, ya los montos de inversión se sinceran y elevaron a 114.000 millones de soles ese plan de infraestructura para la competitividad de aquel año. La siguiente, por favor. Y en aquel entonces, si queremos hacer ya una especie de disgregación o caracterización de esta inversión, ¿no? En esta gráfica pueden ustedes ver que de esa inversión, de esos 114.000 millones, 44.000 millones que representaban el 73% de toda esa inversión corresponden al sector transporte, ¿no? Y un sector en que, como les vuelvo a repetir, tenía muchos proyectos en APP que estaban en ejecución. Si queremos en aquel entonces disgregar entre inversión pública e inversión privada, estamos hablando que el 74% correspondía a la inversión privada, ¿no? 10 proyectos de transporte, 5 de banda ancha, 6 de energía y 1 de saneamiento. Y si queremos ver desde el punto geográfico dónde estaba distribuido esa inversión, casi el 51% de la inversión se ubicaba en Lima. O sea, era un Lima 50% y el resto del país el otro 50%. ¿No? Esa era la foto de aquel entonces. Teníamos una preponderancia de proyectos en ejecución en asociaciones públicas privadas. La mayoría de esa inversión estaba en Lima, ¿no? Y el resto estaba en provincia, y la mayoría de esa inversión pertenecía al sector transporte. La siguiente. Entonces, pasan los meses y ya septiembre de 2022, ojo, ya en esa fecha estaba a portas de tener un cambio este Plan Nacional Plan Nacional de Inversión de Infraestructura para la Competitividad.
Y ahí le voy a explicar en qué consiste ese cambio. Pero ya para aquella fecha, por ejemplo, esos eran los porcentajes de avance, ¿no? Con respecto al 2019-2022, que era el segundo trimestre, y ya estábamos hablando, pues, de que el que había tenido mayor crecimiento era Puertos. Ustedes pueden ver ahí en la gráfica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya Puertos tenía, pues, un plan de inversiones que se venía ejecutando. Estamos hablando de varios puertos, ¿no? Los dos puertos del Callao, se empezó con DP World, el Muelle Sur, después estaba el puerto de Salaberry, el puerto de Paita, el puerto de Matarani, que estaban ya habían pasado a las siguientes etapas de inversión, gatillado todos por un mayor nivel de demanda, ¿no? Entonces ya los puertos comenzaban a desarrollarse en aquel entonces y por eso el crecimiento importante que se tuvo en puertos, más que en carreteras, por ejemplo, y más que en ferrocarriles, ¿no? En ferrocarriles lo que se invertía era prácticamente la línea 2 del metro, pero para que vean el ritmo que tenía de crecimiento en el sector portuario principalmente, ¿no? La siguiente, por favor. Y en aquel entonces, ¿no? A ese cierre, este es un dato importante porque esto es pre-cambio que tuvo el plan, porque después de octubre de 2022 el plan hasta cambia de nombre. Ahí lo voy a indicar en qué consiste. Pero en aquel entonces estábamos hablando de que desde 2019 al segundo trimestre de 2022 ya se tenía un avance de tan solo el 13% aproximadamente. Es decir, se había avanzado aproximadamente un 4% anual, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿4% anual? O sea, es prácticamente, ¿no?, un crecimiento bajísimo para poder cerrar una brecha de infraestructura cuya meta era 10 años. Bajísimo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, los proyectos privados habían sido 2 veces mayores que los públicos, estamos hablando principalmente de asociaciones públicas privadas, y el avance más significativo está en ferrocarriles, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en ese orden, en electricidad, ¿no? Pero ya para aquel entonces el crecimiento había tenido caídas significativas en 2 trimestres en esos proyectos. La pregunta es, 2020, 2021, cambio de gobierno, 2022, bueno, ya no quiero hablar de política, pero fueron años negros para el crecimiento de infraestructura. Años fatales, negros. Prácticamente estaba paralizada la ejecución de los proyectos. Estaba en un estado catatónico. La siguiente, por favor. Y en octubre de 2022, el MEF, ¿no?, de manera muy juiciosa, muy inteligente, eh, cambia el nombre del plan, incorporándole una palabra, sostenibilidad, que está tan de moda, ¿no?, en la banca multilateral, en, en las ONGs, ¿no? Bueno, ahora se habla mucho de sostenibilidad. Incorporando esa palabra, ¿no? Incorporando esa palabra de infraestructura sostenible. Ya habíamos tenido el impacto del Niño Costero, muchas de las infraestructuras que se hicieron en aquel entonces no tenían ese enfoque, ¿no? Ahora el enfoque es, oye, esta infraestructura tiene que ser sostenible, y tiene que ser sostenible a cambios climáticos, tiene que ser sostenible a una serie de eventos externos, ¿no?, a la gestión, con la finalidad de que la infraestructura sea resiliente, ¿no? Esa palabra también importa, resiliente. Entonces, ahora el Plan Nacional se llama Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad del 2022-2025. Algo importante que no lo tuvo el anterior plan es que se incorporó los sectores sociales, llámese salud y educación. O sea, ¿por qué? Porque hubo una crítica, pues, oye, ¿cómo va a haber un plan? ¿Cómo va a haber un plan de infraestructura, de desarrollo del país, si no priorizas también la salud y la educación? Principalmente la salud.
que estuvo tan golpeado o que los resultados fueron tan pobres, ¿no? Que tuvimos pues una infraestructura muy precaria cuando nos atacó la pandemia. Entonces la pandemia dio en cierta manera esa lección al MEF y le dijo, oye, no puedes solamente incorporar infraestructura económica, tienes que también incorporar infraestructura social, obvio. Un país necesita esa infraestructura. Y se incorporó. De 54 pasamos a 72 proyectos, de los cuales 26 corresponden al sector salud y educación. Se incrementó de 114 que vimos a 147.000 millones de soles. Al siguiente, por favor. Entonces, la ejecución de los proyectos priorizados de este plan, de este nuevo plan, ¿no? Donde se incorporó la infraestructura social, a noviembre de 2023 es el que vemos, siendo el sector electricidad el que ha tenido el mayor nivel de ejecución. Y obvio, ¿no? El sector de electricidad es un sector que tiene muchos proyectos que yo les llamo proyectos commodities. Son proyectos cuya complejidad en cierta manera, es muy relativa, es una complejidad muy baja la que tiene estos proyectos, ¿no? Y llamo complejidad muy baja en el sentido en que ya está todo estandarizado en un proyecto de energía. Está estandarizado qué tipo de línea eléctrica vas a instalar, está estandarizado los cables, está estandarizado el tema de las estaciones, de las centrales, o sea, todo en esos proyectos ya está como que estandarizado. Por eso le llamo proyectos commodities. Es de fácil ejecución. Tiene su complejidad, sí, obviamente, ¿no? Como cualquier proyecto, pero en cierta manera no son difíciles hasta en el cálculo de sus costos, ¿no? Son costos que son estándares en el mercado y prácticamente son proyectos que no generan mucha dificultad, ¿no? A diferencia, pues, de un metro, a diferencia, pues, quizás de unas obras de irrigación, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso, de ese crecimiento significativo. Aquí hay mucho trabajo, ¿no? Por ejemplo, también del sector. Y como ustedes pueden ver, el sector transporte está con una ejecución por debajo de agricultura, imagínense. Y eso es producto, ¿no? De todo ese periodo, de ese ruido político que se tuvo en esos años. Ahora, lo que se ha avanzado hasta 2023, hasta final de 2023, es solamente el 18%. O sea, le agregamos un 4% más a la anterior lámina. Y la pregunta es, oye, ¿seguimos manteniendo ese crecimiento, ese ritmo de crecimiento? 4%, 4%. Algo tenemos que hacer. No podemos seguir con ese nivel de crecimiento de 4% anual aproximado en este plan. La siguiente, por favor. Entonces, el MEF, ¿no? Y aquí voy a retroceder de nuevo al 2014. Y en el 2014, la siguiente, por favor. En el 2014, en donde ustedes pueden ver ese pico, ¿no? De crecimiento, de adjudicaciones de asociaciones públicas privadas, ese fue el pico más grande que se tuvo, que tuvo como país. La pregunta es, ¿qué pasó después? A pesar de que, ¿no? El PBI de América Latina estaba en cierta manera estable, a pesar de la inversión extranjera en el Perú, si bien es cierto estaba decayendo, pero se estaba manteniendo. ¿Qué pasó? Y hubieron una serie de eventos, ¿no? Primero, el tema del escándalo Lava Jato, que se descubrió en Estados Unidos, primeramente, antes que en Brasil, fue en Estados Unidos, fue en Estados Unidos el que destapó esa caja de Pandora que fue el escándalo Lava Jato, que después se convirtió pues en el caso Lava Jato a nivel mundial. Eso sucedió en 2015. En 2016 tenemos el cambio de gobierno, el primer presidente preso por Lava Jato en el país, para posteriormente, ¿no? Tener años después ya con una serie de juicios, de intervenciones del sector judicial,
el tener uno de los últimos suicidios o magnicidios que se ha tenido en la historia del Perú, ¿no? Con la muerte de Alan García, 2019. Dos pedidos de vacancia, Martín Vizcarra con Martín Vizcarra y con PPK. Entonces, el tema es que hubo en ese periodo, 2014 a 2020, no solamente un ruido político, los escándalos por corrupción, eh, sino también, en cierta manera, una oportunidad que tuvo el Ministerio de Economía y Finanzas de hacer cambios estructurales. Y cambios que, en cierta manera, ellos justifican, ¿no? Porque ellos argumentaban de que la normatividad o el marco normativo institucional de las APPs, de las concesiones, de las asociaciones públicas privadas, tenía un cierto desorden, ¿no? Había no solamente un cierto desorden, sino que había una serie de incentivos que se le habían dado principalmente al privado con la finalidad de que puedan desarrollar proyectos que en otros países no se le estaban dando, ¿no? Que en otras realidades o en otras economías, eh, a estos privados no se le había dado todas esas, entre comillas, ventajas que el modelo peruano permitió, ¿no? Pero ojo, y para los que también pintamos canas, cuando se inició todo este periodo o todo este trabajo de las concesiones, allá por finales del siglo pasado, inicios de este siglo, ojo, el Perú, ¿cómo estaba en ese instante? El Perú estaba saliendo de una recesión. El Perú no tenía el grado de calificación de nivel de inversión que actualmente tiene. Muy pocos en el sector financiero, ¿no? Veían a las infraestructuras como un negocio para poder realizar inversiones. El Estado peruano todavía, ¿no? Tenía un cierto riesgo país muy alto. Entonces, ojo, en esas circunstancias hubieron muchos académicos, principalmente los primeros funcionarios de proinversión que tuvieron, en cierta manera, esas ideas como para poder revertir esa situación de aquel entonces y para que en esa época los proyectos sean bancables, ¿no? Y se hicieron una serie de mecanismos financieros, que los voy a describir en el curso, que permitieron el financiamiento de estas infraestructuras, que si no se hubiesen dado, quizás no hubiésemos tenido, ¿no?, las inversiones e infraestructuras de aquel entonces. O sea, todo lo ganado, las buenas prácticas que fueron premiadas internacionalmente y vieron al Perú como un modelo de desarrollo en infraestructura y aplicando estos mecanismos financieros, todo esto después se satanizó. Todo esto en cierta manera se transgiversó. Y después, con esto de lavajato, se mezcló, ¿no? Y en cierta manera, también con apoyo de algunas multilaterales que no voy a mencionar, generaron todo un ambiente propicio para que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda hacer cambios estructurales, en cierta manera, que después impactaron en algunas instituciones que venían trabajando de una manera eficiente. La siguiente, por favor. Y se creó en aquel entonces, estamos hablando de 2015, el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Si queremos compararlo con el SNIP de la inversión pública, este era el SNIP de la inversión privada. Y como todos sabemos, los que también pintamos canas, que al inicio de este siglo, cuando nació el SNIP, todos los problemas y los cuellos de botella y toda esa burocracia y toda esa tramitología que tenía que padecer los proyectos para poder ser declarados viables, pues todo eso, en cierta manera, también se manifestó en este sistema, ¿no? Este sistema, como ustedes pueden ver, a lo largo del recorrido de años en ese cambio institucional y normativo,
pues, en cierta manera, pues, hubieron, como les digo, ¿no? El momento propicio del MEF en hacer esos lineamientos de estándares internacionales, ¿no? ¿Y cuáles eran esos lineamientos? Ah, la OCDE, pues apareció la OCDE con sus recetas. Yo me pregunto, si la OCDE hubiese aparecido en la época en que Corea del Sur estaba haciendo toda esa inversión en infraestructura, déjame decirte que la OCDE le hubiese dicho, oye, un momentito, Corea, tú te estás endeudando demasiado. Vas a tener una relación deuda-PBI altísima, que es la que tuvo Corea en aquel entonces. Fue la nación que más se endeudó en el Asia, que después, obviamente, años después, tuvo que pagar esos platos rotos con, o mejor dicho, tuvo que pagar esos huevos rotos para hacer tortillas con inflación, que después la controló, pero si hubiese en esa época aparecido una OCDE, hubiese frenado ese desarrollo, obviamente. Entonces, hay una de las recetas, ¿no? Vamos a seguir las recetas de la OCDE, ¿no? Entonces, mejorar la gobernanza. Tiene que haber un ente rector. ¿Y a quién se le dio ese protagonismo? Porque antes lo tenía Proinversión. Proinversión era prácticamente el ente que hacía todo el trabajo relacionado a la promoción de la inversión privada con los sectores. Ahora aparece el MEF, que el MEF es un ministerio que tiene que ver con la hacienda y tiene que ver con el tema financiero. Entonces la pregunta es, al gerente de finanzas les dieron la responsabilidad de gestionar el portafolio de proyectos de una empresa, en este caso, la empresa llamada Perú. Eso es lo que pasó. Y eso es lo que sucedió. La siguiente, por favor. Pusieron, ¿no?, a cargo de este sistema al MEF, tal como también lo hizo con el Sistema Nacional de Inversión Pública, que ahora se llama InvertiP, en donde generaron, ¿no?, toda esta gobernanza, en donde el sistema, bueno, lo maneja el MEF a través de una dirección, que es la Dirección General de Promoción de la Inversión Privada, como ente rector. Está también los organismos reguladores, están las entidades públicas titulares de los proyectos, ¿no?, los ministerios, las OPIs, en este caso, a Proinversión, prácticamente se convirtió en una OPI del gobierno, después, ¿no?, de haber sido una entidad que lanzó, o sea, hizo un trabajo loable de poder sacar todas esas concesiones que actualmente es la que conocemos y que en cierta manera ha permitido la evolución de la infraestructura en muchos sectores que también te conocemos, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Y en esa creación de este sistema, pues se generaron también una serie de fases. En este caso, 5 fases, y tal como sucede también en la inversión pública, ¿no? La fase de planeamiento y programación, la fase de formulación, estructuración, transición y ejecución contractual, en donde participan una serie de actores que antes, en cierta manera, no participaban, en donde la participación del MEF es prácticamente en todas las fases, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Una serie de duplicidades en funciones. Todos quieren opinar lo mismo. Viene un ministro, opina una cosa, cambia todos sus directores, opinan otra. Por inversión tiene que volver a cambiar ¿no?, la estructuración, a reestructurar el proyecto, que ya no va a ser por pagos por hitos, no, ahora va a ser pagos por hito funcional, y así ha habido, ¿no?, unas marchas y contramarchas de muchos proyectos que han estado embalsados y que requerían la celeridad para poder ser adjudicados, o sea, para pasar de la fase de transacción a ejecución contractual. Muchos. Entonces, la siguiente, por favor.
Entonces, voy a tomar el ejemplo de 5 hospitales, 2 de los cuales están en provincia y 3 en Lima, de salud y del MINSA, que fueron entregados en el 2013, y que en la etapa de formulación y estructuración han demorado casi 10 años. Acá he puesto 8 años. Estos han sido adjudicados el año pasado. 2 de ellos, uno está en Piura y otro está en Chimbote. 2. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué 8 años formulando y estructurando? Se está cumpliendo lo mismo que sucedió en el SNIP con la inversión pública, amigos. Exceso de burocracia, transmitología. Miren, este flujograma que ustedes ven es un flujograma, ¿no?, de procesos, que es una guía que publicó el MEF para los inversionistas, ¿no?, puedan ver cómo es el flujograma de trabajo en una asociación pública-privada, sea de iniciativa o iniciativas también privadas, sean cofinanciadas, autosostenibles, etc. Uno que conoce proyectos hasta se puede hasta marear con esta guía, y los invito a que vean esa guía. Es increíble el nivel de pasos, ¿no?, una serie de procesos, fases, vuelven a revisar, lo vuelven a cambiar, lo vuelven a hacer. Increíble. Esos 8 años han sido insumados en estas 2 etapas. La siguiente, por favor. Ni hablar del proyecto ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Más de 10 años. Ahora, en estos momentos está en transacción. En estos momentos ya hay 3 postores calificados en Proinversión. Que Dios quiera, en este segundo trimestre, se adjudique un proyecto que ha estado en manos de Proinversión desde el año 2015. Casi 9 años. Ni hablar de iniciativa privada del anillo periférico vial, que ya se ha adjudicado, a Dios mediante, después de 11 años. 11 años, y aquí me saco el sombrero por el que presentó la iniciativa privada, porque ha sido 11 años de paciencia, 11 años de trabajo, 11 años de invertir dinero en estudios, 11 años de ser perseverante. ¿Quién en su sano juicio va a estar 11 años con un proyecto, ¿no?, teniendo fe en ese proyecto que algún día se va a adjudicar? Bueno, sí lo ha habido, aquí en Perú sí lo ha habido. Pero también ha tenido que pasar por todos estos procesos. Ni hablar con el tema de Huancayo Huancavelica, en donde ha habido 3 modelos financieros que han ido cambiando. Porque venía, ¿no?, un ministro y decía, no, bueno, venía un equipo, porque el ministro no se mete a estas cosas, son los equipos, ¿no? Y por ahí un sabio dijo, no, pago por hitos constructivos, no, vamos a pagar por hitos funcionales, ¿no? Pago por disponibilidad. O sea, cuando ya esté toda la obra, ahí recién te pago. Sí, está bien, pero dale las posibilidades, pues, que el inversionista levantar dinero, dándole algunos certificados de avance, como se ha hecho con las otras infraestructuras, con la finalidad de que con esos certificados pueda el inversionista, ¿no?, generando menos costos financieros, poder ir al mercado financiero y poder titulizar esos certificados. Y así, con un menor valor de deuda, también eso en cierta manera impacta en el costo total del proyecto. No, pues no, ¿no? Entonces, ese tipo de toma de decisiones en nuestra gestión pública es la que ha venido ralentizando estos proyectos. La siguiente, por favor. Entonces le digo, ¿esto siempre ha sido así? No, esto no ha sido así siempre. Por eso siempre el 2014 es como una especie de un antes y un después. En el 2010 se adjudicaron estos 2 proyectos. En esos años, Salud podía hacer proyectos de asociación pública-privada de manera directa. O sea, ellos mismos eran como una especie de proinversión. Y lo hicieron. Para estos 2 proyectos, ellos pudieron haber hecho el expediente técnico.
¿no? Tener un expediente técnico al detalle, con todos los metrados, ¿no? El fierro, el acero, todo bien, para después lanzarlo en concesión. Pudo haber hecho eso, pero optaron ellos de manera más inteligente de decir, no, vamos a hacer un proyecto de concursos integrales. Vamos a dejar a que el inversionista diseñe su propio proyecto, presente el diseño, diga, este diseño te va a costar tanto. Eh, y esto permitió, en cierta manera, que se firmasen dos contratos de acciones públicas privadas cuya implementación de la infraestructura, ojo, cuya implementación fue de solo 4 años, amigos, 4 años. Firmó contrato y al cuarto año ya estaba operando esa infraestructura. Eso lo comparemos pues con los 8 años, los 9 años que demoraron solamente en estructurar, en formular y estructurar. Porque somos campeones en estructurar, porque somos campeones en formular proyectos. Señores, estos son dos proyectos que están actualmente en operación, que hasta antes de pandemia, hasta después de pandemia, ha tenido los mayores niveles de satisfacción en las encuestas que han tenido. Y ustedes pregunten a los pacientes que se han atendido en estos dos hospitales. Yo tengo una experiencia en uno de ellos, que es el del Callao. Yo tuve a mi abuela que se operó de la vista en el hospital, en el Barton, y sinceramente, desde la entrada de ese hospital hasta el guachimán de ese hospital, el señor de seguridad tiene una actitud diferente. Te hace pasar. En el hall te dice dónde está la habitación de su paciente. Uno va como si fuese una clínica. El paciente comparte la habitación con otra persona, pero que tiene ¿no? un biombo de aislamiento, con unas instalaciones de primera, comparables con una clínica, y cuyos estándares o niveles de servicio, porque esa es la forma de hacer infraestructura, por niveles de servicio. Tú le dices al inversionista, yo quiero un hospital que tenga estos niveles de servicio, tantas atenciones diarias de emergencia, tantas, ¿cómo se llama? Camas de hospitalización, tanto de stock de medicinas, que tú tengas un nivel de atención a los pacientes de tanto tiempo, que las operaciones máximo se den en tantos meses. O sea, si tú le das todos esos niveles de servicio, déjale al que conoce el negocio hacer la infraestructura, hacer el layout de la infraestructura que más le conviene, porque para los que conocemos, para los que sabemos, gestión de proyectos, no es la inversión donde está el mayor costo de un proyecto, es en la operación y mantenimiento donde está el mayor costo de un proyecto. Dejemos que el inversionista haga su propuesta de infraestructura, que ellos tengan el riesgo de diseño, que ellos tengan el riesgo de la operación y mantenimiento, de tal manera, ¿no?, de que ellos puedan hacer el mejor hospital de acuerdo a los niveles de servicio que nosotros como entidad le proporcionemos, y que después nosotros le supervisemos bajo esos niveles de servicio. Esa es la forma. Y ahí están los dos ejemplos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se replicó este modelo? Porque la 2014, volvemos al 2014, cuando aparece la ley, la 1362, que es la nueva ley de asociaciones públicas privadas, consideraron que el aporte de los asegurados en salud, el aporte que todos dan, ¿no?, que se les cuenta en planilla a todos los trabajadores que están en planilla, por el concepto de salud, se considera montos de cofinanciamiento. Por lo tanto, tienes que pasar por el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Es decir, tienes que seguir el tortuoso camino que vimos en las láminas anteriores. Esa es la realidad. Y si hay alguien del MEF aquí, o algún alumno del MEF acá, esa es la realidad de una persona que tiene la experiencia de
haber visto todo el historial de APPs desde sus inicios hasta la actualidad. La siguiente, por favor. Entonces, hay toda una discusión. Comenzaron a decir, no, las APP son, con la línea 2 fue todo ese satanismo. No, no se avanza, es muy engorroso, hay mucha contienda en el tema de APPs, hay muchos incentivos, o sea, que se le da al privado y uno como Estado no tiene ese poder de negociación en las instituciones públicas privadas como para poder revertir los problemas que hay en ellas, ¿no? Vamos a ir a un G2G, pues, ¿no? Y vamos a ver la historia de G2G. La siguiente, por favor. El G2G, la modalidad gobierno a gobierno, que era una modalidad que se empleaba en el sector defensa, ¿no? Para compras de armamentos específicamente, se asumió para este proyecto, que era los Panamericanos Lima 2019. Un proyecto que si se hacía bajo la ley de contratación del Estado, sinceramente no se iba a terminar la infraestructura. Íbamos a hacer pues una vergüenza como país, ¿no? Nos iban a quitar la sede, nos iban a penalizar, etcétera, etcétera. Entonces, se tomó la decisión de hacer un gobierno a gobierno, con el gobierno de Reino Unido, pero como ven ustedes aquí en la lámina, los factores críticos de éxito que tuvieron la implementación de estos Juegos Panamericanos, especialmente en la infraestructura, fueron 4, ¿no? Contratos colaborativos, contratos NEC específicamente, ¿no? Eran contratos un poco colaborativos, pero era un contrato que en cierta manera no conducía mucho a la contienda, sino prácticamente a través de unos incentivos propiciaban de que las partes puedan llegar a una solución mucho más rápida, una solución que en cierta manera permitía el avance del proyecto y en cierta manera generaba que toda controversia técnica principalmente se pueda resolver de una manera mucho más rápida. Otro factor crítico es la implementación de la metodología BIM, que si bien es cierto ya en el sector privado se estaba implementando, aquí resultaba propicio porque tú tenías que tener un entorno colaborativo y el entorno colaborativo para poder implementar el proyecto era el BIM, ¿no? Para los que también pintamos canas y los que pasamos del estilógrafo al AutoCAD, ¿no? Ese cambio, la pregunta es si alguien nos dijo, oye, vayan a estudiar AutoCAD porque va a haber este cambio, de acá a un tiempo todos los proyectos van a ser en AutoCAD. No, no, no. El cambio fue prácticamente en automático, ¿no? Entonces, el BIM, ¿no? Ahora hay un plan de implementación, una política nacional del Estado peruano de implementar el BIM en toda la inversión pública, pero que tiene tiene un deadline al 2030, en cual yo critico, debería ser mucho antes, no debería esperarse hasta el 2030, sino mucho antes tener una aplicación agresiva en todos los proyectos de inversión pública con esta metodología. La PMO, que la PMO en cierta manera es una mejor práctica dentro de las gestiones de proyectos a nivel internacional, que lo que permite es tener centralizar la toma de decisiones de una manera mucho más técnica, utilizar en cierta manera la PMO como una especie de ente de conocimiento, de toma de decisiones para la mejor gestión del proyecto y principalmente, señores, principalmente, esto no se puede en cierta manera gestar si no se tiene un recurso humano con un talento pragmático. Y como lo dice el estándar del PMI, ¿no? Tener ese triángulo de valor, ese triángulo que es la gestión técnica de proyectos, la gestión estratégica de negocios y sobre todo el liderazgo, ¿no? Ese triángulo virtuoso que se requiere en ese recurso humano. Y sí, sí lo tuvo, porque muchos de los profesionales venían del sector privado que tomaron ese reto de hacer esta infraestructura en ese plazo tan corto que se tenía para poder desarrollar los Juegos Panamericanos. La siguiente, por favor. Entonces, si nosotros hacemos en cierta manera
una comparación de cómo ha sido pues, la gestión utilizando esta metodología G2G y lo comparamos con las asociaciones públicas privadas, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo en lo que es reconstrucción con cambios, por ejemplo, ¿no? Reconstrucción con cambios, antes de 2021, ojo, antes del gobierno de Pedro Castillo, estamos hablando, por ejemplo, en enero de 2022, todavía estaban los profesionales que habían empezado con reconstrucción con cambios, la autoridad para reconstrucción con cambios tenía la mejor performance de ejecución dentro del aparato estatal. En aquella época tenía la mejor performance, está por encima del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Tenía un nivel de avance a nivel de proyectos de un 35%, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí en esas son cifras a esa época, porque estas cifras prácticamente vino Castillo y destruyó la autoridad para reconstrucción con cambios, y después le echaron toda la culpa y fue el chivo expiatorio para hacer los cambios que actualmente que vemos, ¿no? Y del cual, en cierta manera, lo que se requería era migrar de una autoridad que, en cierta manera, la siguiente lámina, por favor, que en cierta manera había aplicado una práctica en la gestión de proyectos que ha dado muchos resultados, que significa vamos a crear portafolios de proyectos que estén agrupados por sectores, o sea, carreteras, colegios, centros, postas médicas, etcétera, etcétera. Hay que agruparlos, generar portafolios para que sea en cierta manera atractivo, para que se generen economías de escala, para que la gestión de proyectos sea mucho más eficiente. Y esos son los datos de reconstrucción con cambios, ¿no? Para que vean que en esa época ya las intervenciones culminadas están al 55%. Ojo, acá quiero hacer un paréntesis. Yo no estoy hablando de todas estas infraestructuras que no son las infraestructuras de defensas ribereñas o de encauzamientos o de protección, etcétera, etcétera, que fue en cierta manera el talón de Aquiles de esta autoridad y que después se le machacaron cuando hubieron pues este problema del tifón, ¿no? Estos problemas meteorológicos que se presentaron en el verano pasado, o el verano antepasado, y que generaron toda una serie de críticas de que no se hicieron a tiempo muchas obras, sobre todo de protección ribereña, de defensas ribereñas, etcétera, que estaban a cargo de la autoridad para la reconstrucción con cambio, ¿no? Lo que sí hizo muy bien es con respecto al tema de edificación, infraestructura vial, infraestructura sanitaria, ¿no? Ahí sí hubo una buena gestión, ¿no? Entonces la pregunta es, mire, hay que crear portafolios. O sea, ya en aquel entonces, la autoridad con cambios, para reconstrucción con cambios, ya estaba, en cierta manera, generando, ¿no? Una lección aprendida que ya se venía implementando a nivel mundial, pues muchos proyectos en ejecución. La siguiente, por favor. Y el gobierno dijo, muy bien, el G2G, vamos a seguir implementando en otras infraestructuras en donde no queremos tener problemas que hemos tenido en la línea 2, por ejemplo, ¿no? Y en otras infraestructuras de APPs. Entonces vamos a la nueva carretera central, vamos a generar un G2G, la PMO actualmente es una PMO francesa, y las líneas 3 y 4 de metro también, ¿no? A diferencia de la línea 3 y 4 de metro, todavía no se ha generado el G2G, pero están en esa idea de implementarlo bajo esta modalidad. ¿No? ¿Por qué? Porque es mucho más rápido, vamos a tener los mismos resultados que para los panamericanos, etcétera, etcétera. Pero el Estado, ¿no? Se olvidó de que esta parte, que se llama el talento pragmático,
que estaba en la anterior lámina, ¿no? Aquí hay una serie de lecciones aprendidas o una situación existente, que esto no lo vas a cambiar, porque a no ser, ¿no?, que clones a todos los profesionales, funcionarios que han estado en Juegos Panamericanos, los clones y los lleves a estos proyectos G2G que se vienen implementando. Eso pues no se puede hacer, señores, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con G2G que se están implementando en sectores en donde la contraparte nacional no tiene ni idea de lo que cosa es BIM, por ejemplo. No tienen ni idea. ¿Ok? Entonces, la deficiencia y la demora de entrega de terrenos se va a mantener, porque no es función del G2G, no es función de la PMO. La deficiencia en la toma de decisiones, porque la toma de decisiones no es delegable, señores. El funcionario no puede delegar la toma de decisiones en el PMO. Entonces, eso también se va a mantener si tienes en el otro lado, ¿no?, una gestión pública deficiente, en donde los funcionarios que están encargados de los proyectos no son funcionarios que proyectizan su labor o que proyectizan su trabajo, son funcionarios que tienen un cargo funcional en el ministerio y que se le dan el encargo de hacer, de administrar ese contrato o ese proyecto. Obviamente, pues estos señores no conocen de lo que cosa es pues una gestión eficiente en proyectos, ¿no? Entonces hay una carencia de gestión por resultados. Y eso, la siguiente, ya lo estamos viendo, ¿no? El G2G del aeropuerto de Chinchero. ¿Quién tiene el G2G? Se firmó convenio con el gobierno de Corea del Sur, ¿no? Se dio la ejecución de las obras a través de un consorcio conformado por una empresa coreana, Hyundai, una empresa china, una empresa de México, ¿no?, y una peruana. Establecieron 47 meses de ejecución, se debería terminar en julio de 2015 y solamente tiene un avance del 10%. ¿Ah? El problema, una falta de coordinación entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con el gobierno de Corea, las empresas coreanas, perdón, las empresas supervisoras, lo cual viene agravando el desarrollo de esta infraestructura. 10% solamente tiene ejecución esta infraestructura. G2G. Entonces, aquí hay un tema que no es el modelo, que no son las herramientas, que no son la metodología, es las personas, señores, las personas. Y es justo en este curso, ¿no?, en donde lo que queremos es tener personas que no le tiemble la mano, no le tiemble el cuerpo en tomar una decisión amparado por un respaldo técnico, por una experiencia técnica, por un bagaje técnico que actualmente no lo tienen los funcionarios que deben tomar decisiones. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de G2G, estamos hablando de obra pública, en donde una de las mayores, ¿no?, una de las más grandes dificultades de la obra pública es tener la sostenibilidad fiscal. La línea 3 y 4 de metro, si se ejecuta bajo G2G, que es obra pública, con estas dos líneas prácticamente se va todo el presupuesto total del MTC. O sea, el MTC ya no podría ejecutar otros proyectos, ¿no?, si ejecuta bajo esta modalidad. Es por eso que se ha creado ese tema de la titulización, el fideicomiso de titulización. Se le ha dado la potestad, en este caso al ATU, para poder desarrollar esos fideicomisos. Pero los fideicomisos necesitan ingresos predecibles, señores. ¿Y dónde van a salir esos ingresos predecibles? ¿De dónde? Tienen que salir de algún sitio. Si son obra pública, tienen que salir del erario nacional, obviamente. Entonces, si comparamos el G2G con las asociaciones públicas privadas,
Siempre el tema fiscal aquí es el predominante. En una APP, tú la inversión la puedes diferir en el tiempo. O sea, la inversión tú la puedes pagar, cuando la infraestructura ya esté lista, en 15, 20 años, dependiendo de cómo se estructure ese proyecto. Y la puedes pagar. Y la puedes pagar a un precio ya fijo, determinado desde el año cero, sin ningún sobrecosto, ¿no? Si es una infraestructura bajo la modalidad de suma alzada. Entonces, señores, el tema es, o la pregunta es, ¿cuál de los modelos tiene menor impacto fiscal? Obviamente las asociaciones públicas privadas. Y ese es uno de las beneficios de las asociaciones públicas privadas, de que en cierta manera te permite al Estado poder invertir lo poco que obtienes, ¿no? Hasta ver los ingresos fiscales, llámese impuestos, cánones, etcétera, etcétera. Todos esos ingresos los puedas destinar a los sectores que no son atractivos, sector salud, sector educación, agua potable y saneamiento, para que ese destino de esos pocos ingresos que nosotros tenemos vaya a esos sectores y dejar que los otros sectores económicos pueda participar el privado con una distribución adecuada de riesgos, ¿sí? Ya se ha adjudicado el anillo periférico vial, 3.400 millones de dólares. Lo importante de este proyecto, que en cierta manera le da el riesgo o comparte el concesionario el riesgo de las expropiaciones. Y le dice, concesionario, tú haz las expropiaciones, acá tienes 1.000 millones para hacer las expropiaciones, hazlo tú, te doy de manera contractual te doy ese riesgo compartido, porque tú gestionas, tú tienes mayor flexibilidad, tienes una mejor performance en la gestión de expropiaciones que ya nosotros le hemos comprobado en otras concesiones, cuando se le ha dado el encargo al concesionario. Siempre ha sido el monto el tema, ¿no? Llegar a un monto negociado, pero ya eso ya en cierta manera con las nuevas normativas y con todas las nuevas herramientas que el Estado ha ido proporcionando, ya eso se viene superando. El ferrocarril Huancayo-Huancavelica, se espera, ya hay 3 calificados. Se espera de que se adjudique. Con BIN, Conjunta de Resolución de Disputas, el anillo periférico vial también. 2 concesiones que nacen con BIN desde el origen, que nacen con la obligación del concesionario de implementar el BIN en todas las fases del proyecto, hasta la operación y mantenimiento, gestión de activos con BIM. Entonces, ya estamos cambiando la forma de pensar, ¿no? De hacer que las asociaciones públicas privadas se conviertan en proyectos colaborativos, que el contrato sea colaborativo, incorporando las mejores prácticas, las mejores prácticas de esos contratos NEC, FIDI, ¿no? Con una mejor redistribución de incentivos para que estos contratos de asociaciones públicas privadas no sean los que anteriormente se convirtieron en contratos que iban más a la disputa. Cambiar la ley de contratación del Estado también. A la siguiente, por favor. Entonces ahí vienen los retos, ¿ya? Ya vienen los retos, los desafíos. ¿Cuáles son? Y para enumerarlos rápidamente. La siguiente. El tema de la duplicidad de funciones, ¿no? Hay que tratar de ir mejorando. Si bien es cierto, en los últimos años ha ido mejorando, tenemos que seguir mejorando y tratar de que el MEF se meta solamente en temas de Hacienda. Devolver a Proinversión esa autonomía, que sea como un organismo regulador, que esté adscrito a PCIM, para que ellos tengan, en cierta manera, ese poder de decisión y, en cierta manera, esa toma de decisiones mucho más efectiva. Pasar de ese desmedido análisis que hay en el MEF específicamente, ¿no? La econometría les encanta que hacer las simulaciones a los proyectos para ver cómo es la evolución de los ingresos, pasivos contingentes. Eso, por favor, dejémoslos de lado.
Tiene que haber una eficiencia en la gestión por resultados. Y para eso necesitamos proyectizar la gestión pública. Proyectizar la gestión pública. No basta con darles BIN, contratos NEC, PMO, ya lo hemos visto en el aeropuerto internacional de Chinchero. Si no contamos con profesionales en el sector público, con experiencia en dirección de proyectos, en gestión estratégica y de negocios, y sobre todo liderazgo, no vamos a avanzar. Un ejemplo de una APP que o sea, debía ser relanzada, proyecto Majesiguas, la caduca forma de pensar del gobierno regional de Arequipa ha tirado por el suelo la asociación pública-privada. Ahora lo quiere hacer por G2G, pero la pregunta es, con esos mismos técnicos, esos mismos funcionarios, esa forma de pensar de que una asociación pública-privada es una privatización, no es una privatización. Una asociación pública-privada jamás es una privatización, porque el bien sigue perteneciendo al Estado, es solamente darle ese bien, darle por usufructo ese bien o ese servicio público, decirle, privado, yo no tengo dinero para poder desarrollar esta infraestructura, hazlo tú, me retribuyes, pero hazlo tú. Y cuando termine me devuelves la infraestructura, pero siempre la titularidad es mía. Solamente en el sector eléctrico la titularidad siempre pasa al privado. Por eso, por ese periodo de concesión, después se revierte al Estado. Pero después, la línea 2 del metro, proyecto Majesiguas, o sea, el resto de infraestructuras, la titularidad es del Estado peruano. La siguiente. La siguiente. La entrega de, una antes, la demora en la entrega de terreno, ya dejémonos en cierta manera de ir teniendo oficinitas de 5 individuos haciendo expropiaciones o toda la gestión de expropiaciones. Ya tenemos que ir pensando ¿no? en un ente gestor adscrito quizás a PCM, multisectorial, que pueda coordinar con todos los involucrados en la gestión de expropiaciones y liberación de interferencias, ¿no? Importante el tema de, como les repetía, de hacer los proyectos de APPs mucho más adaptativos, de generar, ¿no? El que se pueda hacer, o se puede implementar, ¿no? Metodologías ágiles en la construcción, llámese fast track, etcétera. O sea, permitir al concesionario de que pueda tener esa flexibilidad en poder hacer los diseños mientras también va construyendo y no esperar tener el expediente técnico terminado, ¿no? Para recién construir cuando se puede hacer antes. Ejemplo, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, la nueva terminal. Se está haciendo bajo esa forma. Fast track. PMO de control, ¿no? El uso obligatorio del BIM en todos los proyectos, en todos. Los proyectos de nuevas APPs, iniciativas privadas, inversión pública, los grandes proyectos de inversión pública. Obligarlos. Ya no que no hasta el 2030 vamos a ir paulatinamente. No, señores. Tiene que ser una implementación rápida, contundente. La siguiente. Entonces, la inversión pública, ¿no? El tema del que en el corto plazo, para que el país pueda tener un acceso a una infraestructura que es el 57% del PBI, estamos hablando de 117.000 millones, ¿no? Que es el equivalente de no hacer los últimos 5 años. O sea, en los últimos 5 años se ha devuelto dinero por no hacer equivalente casi a ese monto, miren, a esa brecha de infraestructura que necesitamos. Entonces, para reducir esa brecha, ¿qué es lo que se requiere? ¿Cuál es la propuesta? Empaquetar, hacer portafolios de inversiones por sector, crear una autoridad de desarrollo para regiones, seleccionar a las regiones más pobres en gestión, las que tienen el nivel de pobreza más alto, y ahí generar autoridades de desarrollo. Ya no proyectos atomizados en gobiernos locales, gobiernos provinciales, gobiernos regionales. No, no, señor. Una autoridad que abarque todo, que sea multisectorial, multiterritorial en esa región, ¿no? Y que emplee
o haga uso de las economías de escala que solamente se pueden lograr mediante la creación de portafolios y principalmente reformular la ley de contratación del Estado, que actualmente está en discusión, que actualmente se está tratando de hacer ese esfuerzo, ¿no? Pero no podemos tener esa ley de contratación del Estado en donde sinceramente más ha servido para contendar, ¿no?, entre partes que para darle solución a los proyectos. La siguiente. Entonces, hay un destello al final de la luz, ¿no? O sea, si uno dice, uy, pero ¿se ha hecho algo? Sí, se ha hecho algo, ¿no? En los últimos años, sobre todo en el 2022, se generaron estos decretos, el decreto supremo 211, en donde en cierta manera, eh, principalmente a las APPs, eh, ya se establecía la creación de PMOs que le llamaban los, ¿cómo se llamaban estos proyectos? Ahorita me acuerdo, pero el tema es que le daba la potestad a las entidades, en este caso los ministerios, algunos gobiernos, a crear PMOs dependiendo del monto de inversión de su programa de proyecto. La siguiente. Entonces, ahí es donde se crearon estos organismos especiales de gestión y ejecución de proyectos. Hasta el título, hasta el título del mes lo ha colocado de cierta manera, porque gestión cubre pues ejecución, no es gestión y ejecución, es gestión nada más, señores, porque gestión involucra ejecución. Bueno, hasta en eso se equivocan los amigos del MEF. Bueno, se crearon esto. La pregunta es, ¿hasta la fecha ya están implementados algunos en ministerios? No, todavía no. Solamente hay un esfuerzo del gobierno regional del Cusco, que es el único gobierno regional que ya tiene una PMO implementada. ¿Por qué? Toma decisiones. Los funcionarios, ¿no?, en cierta manera, se han comprado el pleito y han implementado una PMO porque saben las ventajas de tener una PMO, ¿no? Entonces, y se le da, pues, esta ley le da todas las facultades de tener las mejores prácticas, de usar de los mejores instrumentos de gestión, del uso del BIM, etcétera, esas plataformas tecnológicas, le da todas esas ventajas para que esa PMO sea implementada de la mejor manera. La siguiente. Y bueno, eso es lo que tenemos, ¿no?, como radiografía, como diagnóstico. Después de diagnosticar las propuestas de solución que se pueden implementar para poder salir de este retraso que tenemos en el desarrollo de infraestructura aquí en el país. El mayor esfuerzo que podemos hacer, o el mejor esfuerzo que podemos hacer, es capacitarnos en conocer las mejores prácticas en gestión de proyectos. No es necesario que llegues a certificarte en PMO o en PMI, no, o PMP. Lo que se busca es que conozcas, que sepas de que existen estas herramientas, que sepas dónde se puede ir atacando los problemas que han venido afectando el desarrollo de estos proyectos. No es ir o migrar hacia un modelo porque en un proyecto, ¿no?, fue exitoso y eso se piensa de que se va a replicar en los demás proyectos. No, señores, esto no va a suceder si es que no cambiamos nuestro mindset, si no hacemos cambios disruptivos en la forma de pensar y de enfocar los proyectos de inversión pública, sea en obra pública como en acciones públicas privadas. Tenemos que hacer ese cambio. Y ya visualizo de que en estos proyectos de asociaciones públicas privadas que viene relanzando Proinversión, específicamente estos dos proyectos emblemáticos, el anillo periférico vial y dentro de poco, Dios quiera, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, sean dos ejemplos de la forma diferente de trabajar una asociación pública-privada en la etapa de ejecución y superar todos los problemas y las lecciones aprendidas que tenemos con respecto a la ejecución de proyectos. Especialmente también el tema de la inversión pública, proyectos que están inmersos en la inversión pública, ¿no? Es la única forma
es que los que gestionan proyectos, porque un proyecto es exitoso por sus personas, no por las instituciones, por sus personas, sean estas personas que cuenten con las capacitaciones, con las capacidades, las habilidades y las herramientas que actualmente están desarrollándose a nivel mundial y que queremos que aquí en nuestro país también se desarrolle. La oportunidad de tener una forma distinta de pensar y de tener una forma distinta de ver estos proyectos, yo, sinceramente, no me caso con nadie, no le sonrío al MEF, no le sonrío al MTC, no le sonrío al organismo escolar, sino es mi forma de conceptualizar lo que hemos visto a lo largo de esta presentación y la forma como veo de que se pueden solucionar las cosas, diciendo las cosas como son, diciendo las cosas para, como dice el dicho, las cosas se hagan. Quiero agradecerle a CEO Academic para esta invitación y invitarlos a formar parte de este curso que en cierta manera va a ser un recorrido de todas las infraestructuras de desarrollo económico que tiene el país y cómo se supervisan a nivel de contratos de asociaciones públicas privadas. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Ingeniero, muchas gracias por esta interesante ponencia, un muy buen contenido de valor, muy completo también. Este ha sido solo un adelanto de lo que va a ser la especialización de contratos de asociación público-privado. Entonces, invitamos a los participantes a revisar nuestra página web, ceoacademy.edu.pe. Allí van a poder encontrar toda la información de nuestras especializaciones y también están nuestros canales de atención para que se puedan comunicar con nosotros y puedan recibir toda la información necesaria. Muchas gracias por su participación. Nuevamente, gracias, ingeniero David, por esta ponencia y nos estaríamos encontrando en el inicio de la especialización el 30 de abril. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.